Empezamos esta tarde teniendo en la mesa a una representante de las asociaciones, Ana, de Euskaibelar, y a Charo Arteaga, de Emakunde. Ana es quien nos va a hablar de Charo y Charo luego nos hablará de Emakunde. Charo. Hoy iniciamos la 9ª Semana Cultural de la Mujer de Arza. Este año hemos querido empezar haciendo una reflexión sobre el trabajo de un organismo que nos afecta especialmente. Se trata de Emakunde o Instituto Vasco de la Mujer, que dependiente directamente de la presidencia del Gobierno vasco, lleva funcionando desde el año 1988 y desde entonces también está al frente del mismo Charo Arteaga, que hoy se encuentra con nosotras. Son, por lo tanto, 6 años de funcionamiento de Emakunde. ¿Qué ha significado su creación y posterior puesta en marcha para las asociaciones de mujeres? ¿Qué valoración se hace desde Emakunde de estos 6 años? ¿Cuáles son sus perspectivas de futuro? Estas son las preguntas que nos hacíamos al preparar la semana y estas son las preguntas que la transmitimos a Charo Arteaga para que nos dé respuestas. Bueno, bizi eskerrak eman nahi dizuet, zuen gonbidapenagatik eta esan didate gehienak erderaz hitz egiten duzuela eta erderaz hitz egiteko dena dela gero hitz egiten dugunean, nahi badezute galderak euskeraz egin, berdin egin dezakegu. Bueno, decía que en primer lugar quiero agradeceros vuestra invitación, que estoy encantada de estar con vosotras, que de alguna forma desde Emakunde tenemos relación y sabemos que vosotros en la comisión consultiva de las asociaciones pues tenéis una representante que es Mamen y además sabemos de todo el trabajo que estáis realizando, que es estupendo y la verdad es que estoy muy contenta de estar con vosotras. Y además voy a intentar responder a las preguntas que me habéis hecho, pero yo quisiera que después de eso pues tuviéramos un pequeño o largo debate, lo que queráis, sobre algunas de las cuestiones de las que vamos a hablar. Voy a intentar ser un poco breve a la hora de explicar qué es Emakunde, qué es lo que hacemos y tal, para no ser muy rollo, pero sí que, ya que me lo habéis pedido, os voy a explicar cómo surgió Emakunde, ¿no? El Instituto Vasco de la Mujer fue de alguna forma una demanda de las mujeres de nuestra comunidad, porque yo recuerdo que 2 años antes o así de que se creara el instituto empezaron unas reuniones de diferentes asociaciones de mujeres que estábamos trabajando, pues, en mi caso, en los medios de comunicación y que estábamos preocupadas con este tema de las mujeres de diferentes partidos políticos y tal. Se hicieron una serie de reuniones con el propósito o con el ánimo de presionar de alguna forma al gobierno para que creara un organismo para la defensa de la igualdad de oportunidades, ¿no? Y bueno, después de una serie de reuniones, al fin la propuesta de un organismo de estas características llegó de la mano de Coro de Coro Garmendia, de toda esta Euskadiko Esquerra, y presentó un proyecto de ley para la creación de este instituto que fue aprobado por el gobierno por unanimidad. Yo siempre suelo decir que es de las pocas cosas que se han aprobado en el gobierno por unanimidad, y no precisamente porque los hombres consideraran o fueran muy conscientes de la situación de las mujeres, ni de que tenía que haber un organismo para que trabajara a favor de la igualdad, ni nada de eso. Yo creo que es por la mala conciencia que tenían del tema, ninguno se atrevió a decir que no. Pero lo cierto es que el organismo se creó, o la ley se aprobó por unanimidad, y después de un tiempo, bueno, pues ya fueron los nombramientos, nos nombraron a mí, a Itziar Fernández, directora y secretaria general del instituto, y a partir de ahí comenzó una andadura. De alguna forma el Parlamento, cuando creó este organismo, establecía claramente a favor de qué tenía que trabajar este organismo. Y es a favor de la igualdad de oportunidades, a favor de que los hombres y las mujeres lleguemos en algún momento determinado a tener las mismas oportunidades en la sociedad. Porque, como dice la ley de creación del instituto, el Parlamento Vasco fue consciente de la discriminación que había en función del género, en función de que fuéramos hombres o mujeres en esta sociedad, y decidió que tenía que haber un organismo que impulsara políticas a favor de la igualdad de oportunidades. Entonces, ¿qué es Emakunde? Porque a veces, pues hay gente que dice, bueno, pero ¿vosotros qué hacéis? Porque lo cierto es que ser un organismo de impulso es bastante... En fin, no se ve mucho las cosas que haces, ¿no? Porque ser un organismo de impulso supone que de alguna forma tienes que trabajar dentro de la administración para que aquellos organismos que tengan competencias en los temas lleven adelante políticas a favor de la igualdad de oportunidades. Es decir, nosotras, en primer lugar, estudiamos la situación de las mujeres, sabemos cómo estamos las mujeres y con relación a los hombres en todas las áreas, en trabajo, en empleo, en cultura,
en salud, etcétera. Es decir, tenemos ya una base, sabemos cuántas mujeres somos en Euskadi, cómo estamos, etcétera, y a partir de ese estudio, de saber cómo estábamos las mujeres, elaboramos un plan que se llamaba Plan de Acción Positiva para las Mujeres en Euskadi, que fue elaborado con mucha participación porque, bueno, hicimos seminarios abiertos, se crearon comisiones de trabajo en donde, bueno, había la representación de todos los partidos políticos, las asociaciones participaron también, etcétera. Es decir, se creó un plan que yo creo que fue bastante consensuado porque luego incluso estuvo en audiencia pública, cualquier persona de la comunidad lo pudo enmendar, y por fin el gobierno lo aprobó en el 91. Y de alguna forma, muchas veces nosotras tenemos que denunciar al propio gobierno actitudes que se tienen en los departamentos y tenemos que corregir cosas y tal. Entonces dicen, pues es que estas chicas no parecen del gobierno, sí, nosotros somos del gobierno, pero es que a nosotros nos han nombrado para que vosotros hagáis mejor las cosas en este tema, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues a veces hay muchas resistencias, pero muchas veces por desconocimiento del tema. Es muy curioso cómo yo me encuentro a veces con gente a la que, mucha gente a la que, bueno, mucha no sé, pero gente a la que este tema le provoca pues un cierto repelús, pero que no sabes muy bien por qué, si cuando empiezan a hablar es porque sencillamente no sabe de qué estamos hablando. O sea, hay tal los estereotipos previos hacia este tema que la gente tiene unas ideas hechas sobre lo que es esto de la defensa de los derechos de las mujeres, bueno, y cuando hablas dicen, ah, claro, es que yo no pensaba que, o a veces te dicen, es que vosotras decís esto, y nosotros no hemos dicho nunca eso, o sea, entonces, bueno, creo que hay un desconocimiento y un no haber reflexionado y profundizado de lo que está suponiendo, pero ya a nivel, además, mundial, vamos, y sobre todo a nivel de Occidente, este proceso de integración de las mujeres en todo lo que supone lo público, ¿no? Que además cada vez va a tener más exigencias, porque claro, todas estas chiquitas que vienen detrás de nosotras, nuestras hijas, que, bueno, se están planteando, y estas ya les hemos dicho que son iguales y además están estudiando con los chicos igual y se dan cuenta de que ellos son muchas veces muchos más tontos que ellas, pues vamos, lo tienen clarísimo que ellas son iguales, vamos, en cuanto a posibilidades. Lo que pasa es que, claro, en cuanto empiecen a encontrarse, empiecen a entrar en el mercado de trabajo y se empiecen a dar cuenta de que tienen muchas más dificultades que los chicos para entrar, de que cuando empiecen a vivir en pareja empiecen a darse cuenta que al final quién se carga con los niños porque yo no sé qué, lo otro no sé cuántos, bueno, todas sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Y entonces es cuando se van a encontrar. Entonces por eso es tan importante que se vaya avanzando tanto desde la administración como individualmente en ese compartir lo público y lo privado de hombres y mujeres. Y tenerlo claro en ese sentido. Y ahí entran luego otras muchas cuestiones y otros factores. Yo sí que os doy unos cuantos datos, porque a veces también es verdad que te dicen, bueno, pero ¿qué decís las mujeres? Si estáis ya en todos los sitios y estudiáis estáis en igualdad de condiciones en carreras que antes no había chicos, pues ahora pues estáis las chicas, y luego sobre eso ya os puedo contar alguna anécdota bastante curiosa. Pero bueno, pero si empiezas a coger las cifras sobre las que se tienen que sustentar al final las peticiones o las exigencias y tal, nos damos cuenta de que por ejemplo, bueno, en Euskadi somos alrededor de 70.000 mujeres, ¿no? El 50,9% de la población somos, casi el 51%. Y la tasa de natalidad, este es un factor que es bastante interesante a analizar, está en el 0,97 por mujer. En educación sigue existiendo el sexismo. Se hacer una lista. Ya, eso me imagino que es para el ayuntamiento, digamos, estrategia para que las mujeres vayan avanzando, vale, las que decidan ellas, nosotros no tenemos por qué imponer nada. Yo, mi opinión personal es que creo yo creo que es mejor. Las mujeres no somos una categoría social, por lo tanto, para mí creo que hay que trabajar dentro de los partidos, a mi modo de ver, porque además, sobre todo, hay muchas más posibilidades de salir. Porque, vamos, a pesar de que haya experiencias ya, por ejemplo en Rusia, la experiencia esta de las mujeres que han presentado candidaturas sobre mujeres ha sido asombrosa, porque nadie pensaba que iba a tener la repercusión que ha tenido una respuesta. Me parece que eso tiene que hacer pensar a los partidos políticos. Nosotros lo que sí estamos insistiendo dentro de los partidos políticos y diciéndoles a las mujeres de los partidos que tienen que trabajar dentro de sus partidos para hacer que vaya avanzando, o sea, que pongan más números de mujeres y más en lugares donde pueden salir, claro. Porque ahí en uno de los datos que damos en este estudio que hemos hecho sobre mujer y participación política aquí en Euskadi, en las últimas elecciones, a través de no sé cuál mecanismo es matemático, que da que los hombres tenían 7 veces posibilidades para salir y las chicas 3. O
solamente, o sea, donde estaban situadas en las listas, ¿no? Y a mí me parece sobre todo que es muy importante, y yo además en esa línea en la que yo siempre sigo insistiendo en que este no es un tema de mujeres para nada, que es un tema de cambio social y que tenemos que involucrar a los hombres en esta historia, porque ellos tienen que cambiar, es decir, nosotras sí tenemos que introducirnos en lo público y tenemos que llegar a los lugares donde se toman decisiones, tal, pero ellos tienen que introducirse en el ámbito de lo privado. Claro, o sea, que tiene que haber por los dos lados, si no, no arreglamos la cosa. Entonces, a mí me parece muy importante y yo pienso que es difícil, porque sobre todo suele ser muy curioso también, porque los partidos que no tienen poca representación, etcétera, suelen tener más mujeres. Y además eso es muy lógico, porque donde hay cotas de poder, ahí es donde se pelean de verdad. Para trabajar todos nos quieren, ¿no? O sea, ahora, luego ya cuando de verdad vas a acceder a donde es importante acceder, ahí ya es más difícil, porque las peleas son duras por muchas razones, ¿no? Pero yo desde luego, yo soy partidaria de que dentro de los partidos hay que trabajar, que hay mucho por hacer y todavía hay mucho por reflexionar y muchas veces no es por mala intención ni por nada de eso, es porque verdaderamente no sé, yo creo que no se ha reflexionado seriamente sobre el tema. Y porque las mujeres también tenemos que aprender a tener otras actitudes a veces, porque también yo creo que a veces no se utilizan las estrategias adecuadas. No sé, tenemos que aprender también, es que la verdad es que a veces creo que se nos pide demasiado, ¿no? También a las mujeres, porque, bueno, pasar de... Estamos nosotras, por ejemplo, pues a la hora de elaborar el calendario para las actividades que vamos a hacer dentro de las mujeres, ¿no? Nos presentamos un problema. ¿Qué ponemos? ¿Más educativo, más cultural, más lúdico? ¿Qué es lo que a vosotros os parece que es más importante? Yo creo que todo tiene su... O sea, al final es un problema de equilibrios en todo, ¿no? Sí, el problema es el dinero, sí, que bueno, sobre todo se fuera, ¿no? Pero no creas, porque mira, a veces sí que es cuestión de dinero, pero no tanto, ¿eh? A veces hay muchas cosas que se pueden hacer no necesariamente con dinero, hay cosas que sí, pero hay muchas cosas que se pueden hacer sin tanta necesidad de dinero. Y yo creo que tiene que haber de todo, tiene que haber formación, tiene que haber, y a mí las cosas lúdicas me parecen fundamentales. Y sobre todo hay como diferentes niveles, porque a una señora que no ha salido casi de su casa, que hay muchísimas todavía, claro, no le vas a meter a un rollo de formación de no sé qué que ni le entra. Sin embargo, fácilmente igual le vas a introducir en unos cursos, por ejemplo, pues yo qué sé, de manualidades o de algo en lo que se sienta ella, o de cocina, o en lo que se sienta ella que puede valer. Y a través de eso, ir entrando en otros ámbitos, porque nosotros, por ejemplo, este año, y el año pasado me parece que también en el decreto de subvenciones, poníamos que entre las cosas que eran más factibles de subvencionarse, poníamos también actividades de este tipo, siempre que al lado hubiese una charla formativa o algo formativo. Porque eso está muy bien, pero como un primer paso, ¿no? Pero yo creo que es bueno que haya también actividades lúdicas y que la gente se tiene que encontrar a gusto para hacer cosas. Y a mí me parece importante todo me parece importante. Un rompedero de cabezas más, con lo cual admite, lo ve claro cuando se sinceran, te reconoce, pero hasta ahí, punto. Pues solo presenta que vamos, el hombre tiene que implicarse en un montón de trabajos más de la cuenta, que no le interesan para nada, entonces vago totalmente. Claro. Entonces tiene que ser desde la propia casa, que es desde nuestros hijos, nuestro marido el primero, y le tienes que implicar, porque eso es la labor que vamos, estamos todavía años luz. Sobre todo porque ellos no han sido educados para eso, ese es el problema, ¿no? Pero sí que, y es verdad lo que estás diciendo, ¿no? Lo que pasa es que yo, fíjate, ahí les suelo... eso de que supone yo creo que ellos también van a ganar mucho en este cambio. Porque yo creo que ellos también han estado limitados por el papel que les ha tocado jugar y han tenido que limitar muchísimas de sus posibilidades, potencialidades y tal, muchísimas cosas. Ellos pues eso, han tenido que ser fuertes, han tenido que ser, no sé, también queremos compartir también, porque yo a veces suelo decir, bueno, y es que de verdad es un privilegio tener que mantener a la familia o es más bien una carga. No es más bien una carga más que un privilegio, entonces eso también queremos compartir. Os vais a ver, se van a ver más liberados. Los hombres que sus mujeres trabajan están mucho más liberados en su propio trabajo y pueden abordar igual otras cosas que no abordarían en caso de que fueran ellos los que trabajaran. En fin, muchas cosas. Claro, eso les va a suponer entrar más en el terreno de lo privado y ahí les puede suponer la responsabilidad, pues eso, de que tiene que hacer, ayudar en casa, bueno, o compartir lo que se hace, lo que fuera.
Claro, y eso les puede suponer más trabajo, pero es que también van a ganar algo de lo que supone. Yo a veces digo que a las mujeres nos está costando mucho ceder las parcelas de poder que tenemos dentro en el terreno de lo privado, también, porque la verdad es que nos enganchamos a lo nuestro, a ese terrenito que tenemos y los hijos son nuestros y no sé qué, o sea que también nosotros tenemos que hacer ahí un ejercicio entonces, no es fácil, a medida que vas analizando más y entrando más en los temas, te vas dando cuenta de que no es tan fácil, o sea que efectivamente es complicado, pero que ellos al final van a salir también beneficiados de esta historia, porque también van a poder desarrollarse como personas, van a poder ser débiles como todo hijo vecino, como lo que son, porque son igual que las mujeres, pues algunas veces más débiles y otras veces más fuertes, pero vamos. Entonces, bueno, van a poder presentarse también como son, ¿no? Lo que pasa es que todos, de alguna forma, nuestra identidad, tanto masculina como femenina, la creamos a través de nuestro proceso de socialización. Es decir, tú, cuando naces, y yo, si os acordáis de alguno de los sketches que hacíamos de Sor Kunde, que cuando nace niño, niña, y al niño, niño, y le venía encima, no me acuerdo, espera, niña, y era casa, le venía, ¿cómo se llama? Jesús, barrer, y le venía la escoba encima, el niño le venía fútbol, periódico, no sé qué, es decir, de alguna forma te han ido introduciendo una serie de cosas que bueno, y ahí nosotros hace poco hemos hecho un seminario de indicadores que ha sido interesantísimo. Lo hemos hecho con gente que está trabajando en temas de sociología, que está haciendo estudios y tal, porque nos encontramos con muchos problemas a la hora de analizar, digamos, la realidad social cuando no se miraba desde esta perspectiva de género, ¿no? Y ahí estudiamos salían cosas interesantísimas de cómo nos percibimos las personas, de cómo los valores que tenemos son unos valores aprendidos y cómo en otras circunstancias no se dan esos valores y cosas de este tipo, ¿no? Que, bueno, pues que es un trabajo todavía. Porque de alguna forma tú te has construido como persona, como identidad, a través de un proceso. Y ahora, deconstruir todo eso, pues es complicadísimo. O sea, de hecho, yo creo que es imposible. O sea, entonces, bueno, lo que pasa es que hay que intentar ir avanzando hasta lo que puedes, y yo pienso que eso es lo que hay que hacer un poco, hasta donde se pueda, se avanza, los que vengan detrás, bueno, ya habrán avanzado algo más, y se supone que iremos avanzando. Una segunda capa, vamos avanzando, cosas que no me he sacado totalmente para el enfoque, has explicado tú antes. ¿Y no tienes tú la sospecha desde donde estás tú que esta generación, para cuando quieran los hombres reaccionar, que a algún momento pienso yo que se van a dar cuenta, ¿no? ¿Va a ser demasiado tarde? ¿Les tenemos comido demasiado terreno? Claro, sí. Te quiero decir que yo tengo un miedo de los chinitos el día que levanten la tapadera Sí, que se van a caer. Sí. Lo mismo Ellos también lo perciben eso, El miedo que tienen muchas veces ante este tema, que no sabes muy bien por qué, pero que, bueno, yo me doy cuenta que de alguna forma, además soy como, bueno, yo suelo decir que el enemigo público número uno, ¿no? A veces, porque cuando yo aparezco en la televisión y digo no sé qué, mi sobrino me decía hace poco, me dice, yo tengo un amigo de Seba que cada vez que apareces en la televisión dice que en su casa su padre y él dicen, ¡quita la televisión! Y su madre y sus hermanas que van corriendo a ver lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, en mí ven la imagen de la pesada esta que tiene al lado, que le está diciendo que se limpie los zapatos y no sé qué, y esta además les da alas, o sea, entonces yo entiendo, lo tengo asumido perfectamente, pero te quiero decir que yo entiendo que de alguna forma sí se da esa cosa, o sea, encima esta les da alas, o sea, no te tiempo suficiente para que... A mí me pasó una cosa muy curiosa esta mediodía. Mi marido les ha dicho a las niñas, cuidado, que estamos en la Semana Internacional de la Mujer. Dice, cuidado porque vamos, seguro que va a haber follón esta semana. Entonces, yo creo que sí, pero que bueno, que yo creo que al final es difícil. Yo desde luego sí que creo que hay una generación perdida para la causa, eso lo tengo clarísimo. Pero que bueno, pues cada una en su medida pues podrá igual ir avanzando individualmente, ¿no? Pero bueno, yo tengo una cierta confianza en que quienes vienen por detrás, a pesar de que los chavales de 13 y 14 años, a mí, bueno, muchas madres te dicen, ¿no? Es peor que los padres, o sea, que están en un plan y tal, lo que pasa que las hermanas... Y claro, eso es lo que al final eso es lo que vale, están diciendo, no, pues hoy recojo yo y mañana tú, y por qué no, y tal. Y al final es eso lo que... Entonces las chicas lo tienen cada vez más claro, y los chicos, yo creo que los hombres tienen miedo, pero porque se sienten inseguros ante este tema.
se sienten inseguros. Entonces la inseguridad lo que les provoca es o bien un rechazo al tema y a ver estas, o lo intentan ridiculizar, pero eso es por el miedo que les provoca, porque muchas veces no suelen, porque no tienen argumentos, es tan sensato lo que decimos, hija, que... les fastidia, pero sensato es. O sea, lo que pasa es que yo siempre digo que eso, que les fastidia en un primer término, y al final, pues hoy me han hecho una entrevista en una radio y me han dicho, bueno, pues que hay algunos hombres que dicen que, claro, que las mujeres hayamos entrado al mercado de trabajo es lo que está provocando el paro y tal. Oye, mira, el derecho al trabajo es un derecho individual, por lo tanto, o sea, vamos, si tenemos el mismo derecho que tienen los señores, lo que hay que solucionar es por otros lados el tema del empleo, no por ahí, o sea. Y entonces, bueno, pues ahí está que yo además tengo tan claro también, y desde luego a nada que vas, pero en Europa y en muchísimos sitios, es que ya o sea, que esto que no va a ir para atrás es clarísimo, clarísimo. Lo que pasa que tú has comentado antes que estamos igual avanzando mucho en el terreno de lo privado porque se lo va ganando la mujer, ¿no? Pero en el terreno público, o sea, a nivel de servicios, es decir, la mujer accede al trabajo, el hombre accede a la casa, por decirlo de alguna manera, pero luego necesitas ahí un complemento, porque si no, uno de los dos, y ya me da igual que sea el hombre o que sea la mujer, porque igual no me quedo yo en casa, pero se tiene que quedar mi marido, alguien tiene que hacer todo eso, ¿no? Entonces, ¿quién está trabajando un poco porque se amplíen esos servicios? Porque las guarderías no se acaben a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde, que la mayoría de las mujeres trabajan hasta las 7 o las 8. ¿Quién se queda un poco a cuidar a la Itona o a la mona que no hay guarderías para Itona o para monas y que a lo mejor no tiene por qué haberlas? Tienen que estar en su casa, pero alguien les tiene que cuidar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién está un poco trabajando por eso? Porque desde luego... Bueno, nosotros estamos intentando luchar en el tema, porque precisamente la semana que viene, el 16 me parece que es, tenemos una comisión interdepartamental del gobierno que se ha creado. A veces te asustan las comisiones estas, porque a veces hay quien dice que cuando se crean comisiones es para no hacer nada, pero la verdad es que yo creo que es absolutamente necesaria precisamente para coordinar diferentes, con el plan de acción con los diferentes departamentos del gobierno, ¿no? Y nosotros ahí vamos a presentar, bueno, hemos hecho un estudio sobre los servicios que hay en la comunidad para saber cómo estamos, ¿no? Y nuestra intención es, porque sabemos que lo otro es bastante utópico, aparte ya de intervenir en que las diputaciones trabajan en el tema, que son un poco quienes pueden tener las competencias, y los ayuntamientos y tal, porque claro, todos te dicen que no hay dinero y que no sé qué, bueno. Pero ahí si se hiciera, yo pienso que a largo plazo, no estoy diciendo ni de hoy a mañana, pero a largo plazo se hiciera una política en ese sentido, que yo creo que se puede hacer. Bueno, pues nosotros lo que vamos a plantear ahí es la posibilidad de hacer una experiencia piloto en alguna localidad que sea bastante representativa, que haya bastante gente joven, que se vea que va a tener hijos, etcétera, etcétera, estudiar que en esa comarca los servicios que hay, un poco ver cómo va a ir avanzando el tema de la natalidad y tal, y ver qué servicios se necesitarían y poner de acuerdo a la Diputación y a los ayuntamientos de esa comarca para ver si podemos, con una cosa piloto que pueda ser ejemplarizante o que se pueda ver que funciona, se puede ir avanzando a otros territorios y ir poniendo esto. Esto es el intento que vamos a hacer, pero es difícil. Es difícil este tema por eso mismo, porque esto sí que exige, así como la cosa individual, pues ahí tienes que hacer un trabajo que dinero no supone, ¿no? Pero esto sí supone unos ingresos y sobre todo supone, bueno, ahí por ejemplo el tema de las guarderías, la LOCSE, en principio es educación quien tendría que asumir el tema de las guarderías y te dicen que en 2 o 3 años que lo van a poder asumir. No lo sé, o sea, nosotras desde luego seguimos pinchando mucho en ese tema ahora. Es de lo más difícil. La batalla perdida. No. Ahí batalla perdida no se puede tener, porque por un lado, quiero decir que nosotras en lo que nos compete y en lo que tenemos responsabilidad, sí vamos a seguir insistiendo en donde corresponda. Por ejemplo, con los ayuntamientos pues hemos hecho un seminario con el tema con los responsables políticos de los temas de servicios, etcétera. Y hemos hecho también con la gente técnica